Bueno, ¿cuál es la importancia de la investigación de los accidentes de trabajo en Colombia? La respuesta es, si los accidentes laborales no se investigan, aumenta la probabilidad de no identificar las causas que lo generan y las medidas necesarias para así evitar que sigan remitiéndose al interior de las empresas. Por eso es fundamental que cuando se lleven a cabo las investigaciones, éstas sean con la seriedad y con el compromiso gerencial adecuado para identificar todas las causas inmediatas y básicas, junto con las medidas de control apropiadas para evitar que así se sigan repitiendo dentro de las organizaciones. Como tal, ¿por qué se investigan los accidentes laborales? Por norma del Sistema General de Riesgos Laborales, el empleador es responsable por la afiliación, cotización y la prevención de los riesgos de sus empleados, lo cual tiene como fin garantizar la vida de sus trabajadores en los sitios y centros de trabajo. La investigación permite determinar el origen de estos eventos para identificar su causalidad e intervenir en el mejoramiento de sus procesos productivos para eliminar o minimizar así su ocurrencia. ¿En cuánto tiempo se deben informar a la ARL un accidente laboral en Colombia? Bueno, los empleados tendrán que reportar los accidentes graves y mortales a las direcciones territoriales y oficinas especiales dentro de los 2 días hábiles siguientes del evento o recibido del diagnóstico de la enfermedad. El decreto 1072 del 2015 del artículo 2.2.4.1.7 menciona dicha obligación. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, considera que se deben investigar los accidentes que 1. Ocasionen muerte o lesiones graves, 2. Provoquen lesiones menores que se puedan ser repetidas ya que revelan situaciones o prácticas de trabajo peligrosas. Esto se debe corregir antes de que se ocasione un accidente mucho más grave. Los agentes que intervienen en la prevención de la empresa, también servicios de prevención, comité de seguridad y salud, delegados de prevención, entre otros, o la administración, que es autoridad laboral o sanitaria, que consideren necesarios para investigar sus características especiales, sean accidentes o sucesos peligrosos. Para que el proceso de investigación de accidentes resulte eficaz y útil, se deben seguir un mínimo de objetivos, los cuales son los siguientes. 1. Identificar y describir el verdadero curso de los acontecimientos, el qué, el dónde y el cuándo. 2. Identificar las causas directas y raíces y factores contribuyentes del accidente, el por qué. 3. Identificar las medidas a considerar para eliminar, reducir y controlar los riesgos que han desencadenado el accidente y así poder prevenir accidentes similares, es el aprendizaje. ¿Qué es un permiso de trabajo? Es una autorización y aprobación por escrito que especifica la ubicación y el tipo de trabajo que se va a realizar. Los permisos certifican que los peligros han sido evaluados por personas en su empresa y que se han tomado las medidas de protección necesarias para que el trabajador que los realice no sufra ningún accidente de trabajo. ¿Para qué sirven los permisos de trabajo? Los permisos de trabajo sirven para identificar y verificar los aspectos relevantes de seguridad que deben tenerse en cuenta antes y durante la ejecución de trabajos especialmente de alto riesgo. Algunos de estos trabajos pueden ser eléctricos, trabajos en caliente, trabajos en alturas, trabajos espaciados confinados o el izaje de carga. Todas las preocupaciones deben analizar para disminuir la ocurrencia de accidentes laborales. Recordemos que un permiso de trabajo es un control ocupacional documentado, donde podemos verificar y evidenciar todos los aspectos de la salud y la seguridad que se deben tener en cuenta antes y durante la ejecución de trabajos de alto riesgo, como en el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes. ¿Cómo debe ser la construcción de un permiso de trabajo? Para la construcción de un permiso de trabajo de alto riesgo se deben hacer los siguientes pasos. Primero, definir la forma clara en que se va a desarrollar, especificando el sitio exacto donde se va a desarrollar y el nombre de cada una de las herramientas y equipos que se utilizan para realizar en la clasificación que aplique. En este caso, manuales, eléctricas, neumáticas, hidráulicas, mecánicas, entre otras. Segundo, analizar la tarea. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Evitar ser muy detallado o general. Los pasos deben ser dirigidos a identificar las consecuencias negativas durante la tarea,
Hacer un listado con los pasos extraídos para hacer la tarea. Incluir máximo 8 pasos por formato. Si hay más pasos por utilizar a un formato adicional. Y, por último, utilice un lenguaje simple para que se pueda entender. Identificar los peligros. Identifique cualquier peligro dentro de cada paso de la tarea. Algunas de las formas para identificar estos peligros son identificar las acciones o condiciones potenciales que puedan implicar una lesión, una enfermedad, un daño a la propiedad o un daño ambiental. Adicional a los peligros propios de la tarea o especialidad, se debe identificar los del entorno. Considerar los peligros asociados, los trabajos simultáneos. Reflexionar sobre sus experiencias previas, utilizar la experiencia de los miembros de su equipo y por último, consultar los expertos técnicos. Cuarto, definir controles. Una vez que el peligro ha sido identificado y el riesgo evaluado, los controles pueden ser puestos en su lugar. La jerarquía de controles se utiliza para determinar los controles más eficientes y se debe aplicar en el siguiente orden. Se deben aplicar individualmente o en combinación. El objetivo principal es eliminar el riesgo. Primero, utilizar una jerarquía de controles para determinar los controles más eficientes. Segundo, elaborar recomendaciones sobre las diferentes maneras de eliminar, aislar o controlar los peligros asociados con cada uno de los pasos de trabajo. Y por último, las recomendaciones deberán desarrollarse en el sitio de trabajo en lo más posible, comenzando por el primer peligro y deben ser específicas. Quinto, evaluar el riesgo. Una vez que los riesgos hayan sido identificados, el siguiente paso es evaluar el riesgo asociado de cada peligro. Una evaluación de riesgo determina cuán grande es el riesgo mediante el análisis de gravedad de las consecuencias y la probabilidad de que ocurra un evento. Sexto, revisar y autorizar. El supervisor debe verificar en cada uno de los pasos los peligros identificados y los controles propuestos. Si el control es adecuado para contrarrestar el tipo de peligro identificado, el supervisor debe verificar si este fue bien aplicado. Una vez el supervisor esté satisfecho con el control implementado, debe indicarlo firmando el formato AST. Bueno, como primera parte, charlaremos un poco de lo que es la ATS. Como tal, la sigla significa Análisis de Seguridad en el Trabajo y es una herramienta importantísima pues, para el campo de la seguridad y se analiza y se identifica diferentes riesgos y peligros asociados a toda la actividad laboral pues, de los empleados como tal. Su objetivo principal es identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a diferentes tareas y actividades realizadas por los trabajadores para pues, prevenir estos accidentes. También con las enfermedades laborales van de la mano y es una parte esencial de la gestión de la seguridad ocupacional. Bueno, como segundo aspecto importante es que la funcionalidad principal es la de prevenir accidentes y lesiones pues en el lugar del trabajador, en el trabajo, mediante identificación de riesgos y evaluación de posibles accidentes nuevos. Para esto existen varios ítems que mencionaré. El primero es identificación de riesgos. Este ayuda a identificar los riesgos específicos que existen en una tarea o proceso de trabajo. Esto implica examinar las actividades, las labores, las herramientas que utiliza el trabajador, los materiales y condiciones de su entorno. Todo esto para evitar daños. Por otra parte, existe la evaluación de los riesgos. Una vez que se identificamos nuestros riesgos, se evalúa como tal la gravedad y probabilidad de que vuelva a ocurrir este incidente. Toda esta evaluación permite priorizar los riesgos y pues enfocar los recursos de las áreas y mirar dónde es que se necesitan más medidas de control y pues cuál es la mayor urgencia de todas estas. Por otro lado, existen algunas medidas de control que se utilizan para proponer y desarrollar medidas de control adecuadas para producir y eliminar los riesgos identificados, vistos en el anterior punto. Estas medidas se pueden incluir con ambos cambios de procesos de trabajadores, un cambio de inducción en el equipo personal, entre otros. Por otro lado, existe la capacitación. Esto ayuda mucho a identificar las necesidades que tiene pues el trabajador en relación con la seguridad en su trabajo. Permite que los trabajadores estén mejor preparados para reconocer y abordar pues un mayor riesgo. Por otro lado, el cumplimiento normativo, pues esto es dicho, una herramienta y una base
para asegurar que toda la organización cumpla con algunas restricciones y normas de toda la seguridad laboral. Por último, esto es una mejora continua, es un proceso en desarrollo, lo cual debe ser parte y enfocarse en la empresa como tal en mantener esta seguridad. Las empresas y organizaciones deben revisar y actualizar regularmente su seguridad y su análisis a medida de que pues cambian todas estas condiciones laborales. Bueno, ya como último punto, las características claves y principales de la AST son la participación de los trabajadores. En una AST efectivo se debe involucrar a todos los trabajadores que realizan las tareas. La experiencia y el conocimiento de estos trabajadores son cruciales para identificar ciertos riesgos específicos y pues llegar a una solución de esta práctica como tal. Por otro lado, la priorización de los riesgos. No todos estos riesgos son iguales. En este término de condiciones, la gravedad varía claramente. El AST debe ayudar a priorizar los riesgos para que los accidentes mitiguen y se deben centrar en los puntos más específicos. Por otro lado, existe un seguimiento y revisión. Como ya lo había mencionado, el AST es un proceso y un desarrollo constante. Debe haber un sistema de seguimiento para garantizar las medidas de control que se implementen y funcionen como siempre se espera. Y es importante revisar periódicamente la AST para adaptarse a diferentes cambios que puedan existir en el entorno laboral. Por otro lado, el compromiso de la dirección es crucial. La alta dirección es el encargado de respaldar y comprometerse pues con este proceso, que no siempre se da. Esto incluye asignar recursos necesarios para las áreas necesarias, establecer una cultura de seguridad y salud en el trabajo como tal. Por otro lado, ya existe el cumplimiento normativo. También, como lo mencioné, el AST debe cumplir con ciertas leyes y regulaciones laborales que se aplican a la jurisprudencia y a donde opera toda la organización como tal. Ya por último, la confidencialidad y la colaboración también es importantísima, ya que los trabajadores se deben sentir cómodos de compartir información sobre riesgos que ellos conocen y la colaboración entre todos a este nivel de organización es esencial pues para un éxito en el AST. Algunos ítems importantes sobre esta nueva normatividad es el programa de prevención y protección contra caídas. En este programa la empresa debe identificar cada riesgo de caída en el área de trabajo, establecer y documentar varios métodos para eliminar la caída en el trabajo en alturas a través de sistemas de ingeniería, adaptaciones, procesos, entre otros. Los contenidos de programas de capacitación generalmente aumentaron. Dentro de esta nueva norma, anteriormente se disponía que alturas era de 1.50 metros. Actualmente, en esta nueva norma que empezó a regir en el año 2022, para el año pasado, se dicta la disposición que altura se maneja de 2 metros hacia arriba y 2 metros hacia abajo. Las personas que van a ejecutar estas actividades deben contar con certificado y se debe avalar en el Ministerio de Trabajo. Los supervisores o jefes deben contar con el coordinador de alturas para poder supervisar estas tareas de alto riesgo. Además, que las entidades que prestan el servicio de certificación para personal en trabajo en alturas deben ser avaladas por el Ministerio de Trabajo. En estas cuentan unas disposiciones como la evaluación médica con énfasis en altura, cardiovascular, neurológico y pruebas de equilibrio vértigo y osteomuscular. Se aplica también visiometría y optometría, audiometría simple o clínica, exámenes de laboratorio como perfil lípido, colesterol total, colesterol
HDL, colesterol LDL, colesterol VLDL, índice arterial y triglicéridos, además de la prueba de glicemia. Además, en la ejecución de estas tareas debemos contar con equipos contra caídas. Algunos de estos son el arnés, los dispositivos de amarre, elementos retráctiles, mosquetón, conectores, línea de vida, el equipo contra choques. Estos son algunos de estos. Basta resaltar que el permiso se realiza porque es una actividad de alto riesgo. Se clasifica como actividad de alto riesgo. Generalmente, antes de iniciar una labor, se debe tener en cuenta el análisis preliminar de riesgos o el ATS, entonces análisis de trabajo seguro, el cual nos permite identificar qué riesgos potenciales y qué medidas de control podemos tener para evitar un posible accidente. Esta actividad la realiza la persona encargada en supervisar y se divulga con el personal que va a ejecutar la tarea. Basta resaltar que también se debe inspeccionar los elementos o los equipos que se van a utilizar en dicha tarea. Entonces se debe hacer la inspección preoperacional de nuestro equipo contra caída, de nuestro arnés, de nuestras eslingas, absolutamente todo. Además, también de los equipos que van a utilizar, si van a utilizar equipos o de eléctricos o de altas temperaturas. También se debe contar con un extintor para poder, en caso de que ocurra algo, hacer el posible manejo. A tener en cuenta que el ATS va ligado al permiso de trabajo en alturas, pero en general el ATS o APR se identifica los riesgos potenciales de nuestro trabajo a ejecutar. Generalmente siempre debe ser supervisado por un coordinador que esté avalado, que esté certificado dentro del Ministerio de Trabajo, se identifique sus certificados. Asimismo, el personal que va a ejecutar dicha tarea debe ser certificado en trabajo en alturas básico o avanzado. En cuanto a trabajos en espacios confinados, tenemos la nueva resolución 0491 del 2020, por la cual se establecen requisitos mínimos de seguridad para trabajo en confinados. A tener en cuenta que un espacio en confinado se identifica porque no están diseñados para la ocupación continua del trabajador. Tienen medios de entrada y de salida restringidas, dimensiones o formas limitadas. Son suficientemente grandes y continuados como para que permitan el cuerpo de un trabajador que pueda entrar. Dentro de las actualizaciones en normatividad para el tema de trabajo en alturas o de trabajo en alturas, tenemos la resolución 4272 del 2001 que comenzó a regir en el año 2022. En este abarca todo lo relacionado en trabajo en alturas correspondiente a los sistemas de prevención contra caídas en alturas, los sistemas de acceso y de trabajo, las medidas de protección y los procesos de capacitación para el personal que va a realizar o a ejecutar la tarea. El espacio confinado se puede dividir al nivel de riesgo que puede
causar lesiones o hasta la muerte de los trabajadores. En estas tenemos grado A, grado B y grado C. El grado A es el más grave y puede causar hasta la muerte porque hay presencia de gases. Algunos de estos son monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido sulfúrico, oxígeno, sulfurosos, metano. Estos son algunos de estos. De acuerdo a la agencia minera y el Ministerio de Trabajo, todo el personal debe contener con certificación también para ejecutar dicha tarea. Entonces debe contar con un certificado del curso de espacios confinados para el personal operativo, asimismo para el personal vigía de seguridad o coordinador de seguridad. Para la ejecución de dicha tarea se debe contener también con un ATS o APR, donde se identifique los riesgos potenciales que pueden causar una lesión o una enfermedad laboral con sus controles. Se resalta también que para esta actividad toda persona debe contener con el permiso de trabajo en confinados. Este formato se llena de acuerdo a la actividad que se va a ejecutar. Una de estas es también identificar qué riesgos potenciales va en dicha actividad. No es lo mismo la persona que ejecuta la actividad de cochero, que básicamente jala el coche, a el piquero, que directamente está en un espacio más comprimido donde va a tener repercusiones de espalda, de incomodidad y hasta de posiblemente estrés y posiblemente un accidente inminente. Para esta actividad en espacios confinados se debe verificar las atmósferas mineras. En este se realiza con un multidetector de gases, el cual nos arroja los límites permisibles que se encuentran en ese momento. Se resalta que cuando no se han hecho actividades posteriormente a los días lunes, se debe ventilar antes la mina antes de realizar el ingreso y medición. Porque cuando no se está ejecutando alguna actividad y se deja la mina quieta, estos gases directamente se acumulan y asimismo aumenta el límite. Posteriormente puede ser peligroso para la persona que ingrese. Muchísimas gracias.